Bueno, primero que todo, agradecerles a ustedes por esta invitación, Carmen. Como lo dice, somos un grupo de personas que nos conocemos. Un saludo grande a Jorge también, que lo acabo de ver. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar de algo muy importante, como lo decía, como lo decía Carmen, la Organización Internacional del Trabajo. em, Este día ha venido resaltando algo muy importante y es que la seguridad y salud en el trabajo se ha convertido en un principio y un derecho fundamental en el trabajo, pero aún muchas personas desconocen cuáles son las implicaciones, por qué es importante que esto se haya convertido en un principio y un derecho fundamental del trabajo, y por ello les voy a mostrar unas diapositivas para que vean un poco de ello. Denme un segundo, por favor. Perfecto, creo que pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Listo, bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar un poco sobre qué es esto del entorno de trabajo seguro y saludable. Vamos a ver en qué punto nos encontramos también, qué está pasando sobre este entorno de trabajo seguro y saludable. Y para ello, pues, quisiera resaltar algunos pronunciamientos que ya se han realizado con antelación por la Organización Internacional del Trabajo en sus conferencias internacionales del trabajo. Uno de ellos fue el de la 104ª Conferencia Internacional del Trabajo, donde nos relacionó la importancia de este tema de la seguridad y salud en el trabajo dentro del mandato de la OIT. ¿Sí? La seguridad y salud en el trabajo ha estado casi desde los inicios de la OIT, desde 1919, y efectivamente ha sido un aspecto clave, un factor clave para poder hacer una consecución del trabajo decente, ¿cierto? Hay otros pronunciamientos que ya hemos tenido en otras ocasiones, como el de la 106ª Conferencia Internacional del Trabajo, quien nos habla de una cultura nacional de prevención. ¿Cierto? Pero ¿cómo podemos obtener una cultura? Una cultura no la podemos generar individualmente, sino que la misma literatura nos expresa de la importancia de tener un grupo de personas que tengan un mismo objetivo, ¿cierto? Un grupo de personas y no solo un comportamiento de manera individual, que vayan encaminados a ese objetivo en común, que en este caso sea prevenir y evitar que las personas se nos accidenten y se nos enfermen, ¿cierto? Entonces, el día de hoy, en este Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, es muy importante seguir avanzando en esta cultura nacional de prevención. Es más, el año pasado, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo se centró en la cultura nacional, pero basado en un diálogo social tripartito. Entonces, recordemos un aspecto clave de la Organización Internacional del Trabajo, y es que sus acciones son desarrolladas a través de los actores tripartitos. ¿Qué quiere decir? Los representantes del gobierno, los representantes de los empleadores y los representantes de los trabajadores, ¿cierto? En cada uno de los Estados miembros. Y miren, es así que también en la 108ª Conferencia Internacional del Trabajo también se señaló la importancia de garantizar o de buscar de la manera de que los trabajadores tuvieran una protección adecuada, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la seguridad y salud en el trabajo ha sido parte del mandato de la OIT durante todos estos más de 100 años, que viene trabajando o velando y promoviendo un trabajo decente en el mundo del trabajo, y unos aspectos claves han sido, pues, el tener un entorno de trabajo seguro y saludable. Pero entonces, ¿qué pasó? Formalmente inicia este proceso de ir en búsqueda o en establecer la seguridad y salud en el trabajo como un principio de derecho fundamental desde el 2019. En el 2019 se estaba celebrando el centenario de la OIT, los 100 años de la OIT, y en la declaración de su centenario se señala nuevamente: las condiciones de trabajo seguras y saludables son muy importantes, son fundamentales para el trabajo decente. Vuelve y se reitera, pero pasa algo muy importante, que es esto que ustedes ven a continuación. Y es que la Conferencia Internacional del Trabajo solicita al Consejo de Administración de la OIT que examine lo antes posible el incluir este tema de la seguridad y salud en el trabajo como un principio y derecho fundamental. Entonces, si se dan cuenta, a partir del 2019, formalmente, porque ya años atrás se venía hablando de la importancia de la SST y su relevancia en el trabajo decente, pero hasta el 2019 se establece esta necesidad y esta obligación de ir examinando esas propuestas que permitieran ir en búsqueda de este objetivo. Entonces, ¿qué pasa?
para que tengan el contexto, los principios y derechos fundamentales del trabajo fueron adoptados desde 1998 en la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales, valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasó? En el 98 se adoptaron cuatro principios y derechos fundamentales. De estos cuatro principios y derechos fundamentales se encuentra la libertad sindical, la libertad de asociación y de negociación colectiva, que es el primer principio y derecho fundamental del trabajo. Un segundo principio y derecho fundamental del trabajo es la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio. Un tercer principio y derecho fundamental es la eliminación del trabajo infantil. Y cuatro, pues tenemos todo lo relacionado con la abolición de la discriminación en el empleo y las ocupaciones. Entonces, des en cuenta que ya existían desde 1998, más de 20 años, ¿cierto? Teníamos cuatro principios y derechos fundamentales ya establecidos en el mundo del trabajo, ¿cierto? Y este quinto principio y derecho fundamental que se adopta en junio de 2022 exactamente en la Conferencia Internacional del Trabajo, pues convierte un quinto principio, ¿cierto? Pero entonces, insisto, ¿en qué consiste? ¿Para qué es? ¿Por qué pasa esto? ¿Cierto? Entonces ya estamos viendo cuál es un poco la línea de tiempo que nos llevó a ello, pero ¿qué pasa que se conviertan en un principio y derecho fundamental? Resulta que la Organización Internacional del Trabajo tiene 187 estados miembros. Dentro de esos 187 estados miembros se encuentran los países andinos, entonces Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos estados miembros tiene la obligación de respetar, promover y hacer realidad de buena fe estos principios y derechos fundamentales del trabajo, ¿cierto? O sea, se convierte en algo parte de la esencia de los estados miembros que hacen parte de la OIT. Entonces, como Perú, Colombia y los países andinos están vinculados como estados miembros dentro de la OIT, tienen que ir en búsqueda de esto que les estoy diciendo, de respetar, promover y hacer realidad y de buena fe este principio de derecho fundamental. Pero ¿qué pasa? Hay una premisa muy importante que deben tener en cuenta y es, hay unos convenios que se vinculan a cada uno de estos principios y derechos fundamentales. Como ustedes saben, nosotros como OIT también tenemos normas internacionales del trabajo y que los países toman la decisión a través de sus diálogos sociales tripartitos de ratificar o no ratificar. ¿Cierto? Dentro de ellos están los convenios fundamentales, quiere decir los convenios que están vinculados a estos cinco principios y derechos fundamentales, ¿cierto? Pero la premisa, ¿cuál es? Si se ratificaron o no se ratificaron cuando se convierten en principio, cuando esto se convierte en un principio de derecho fundamental, no hay problema que no se haya ratificado en el sentido de, al igual hay que cumplir el principio, ¿sí? Entonces, hayan o no hayan ratificado, los Estados miembros tienen que ir en búsqueda de este principio de derecho fundamental, ¿cierto? Efectivamente, esto sale en la enmienda del párrafo 2 de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales, el incluir este quinto principio de derecho fundamental, pero como les decía, hay unos convenios que son vinculados a cada uno de los principios y derechos fundamentales. En el caso de este quinto principio, es el convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores y el convenio 187 sobre el marco promocional de la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? O sea, estos dos convenios están vinculados directamente y se categorizan como convenios fundamentales. Como se dan cuenta, no son convenios que nacieron con esta decisión, sino que ya venía el 155 desde 1981 y el 187 desde el 2006, ¿cierto? Quiere decir que así no fueran principios y derechos fundamentales o declarados dentro del principio y derecho fundamental, eran convenios que ya varios países habían hecho las gestiones pertinentes para saber si se ratificaban o no se ratificaban. Si estaban ratificados en el país, pues efectivamente había que cumplirlos, pero si no están ratificados en este momento en el país, que es el caso de Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, que no tienen ratificados ni el 155 ni el 187, tienen que iniciar ese proceso para mirar si y evaluar si es necesario o si es viable hacer este proceso de ratificación de los convenios 155 y 187. No olviden que así se decida que no, los Estados miembros tendrán que ir en búsqueda de respetar y promover y hacer cumplir este principio. ¿Listo? Eso es muy importante. Esos son unos de los aspectos importantes de ello. Además que
hay unos reportes anuales donde se tienen que remitir a la organización internacional frente a cómo se está velando por el cumplimiento de estos principios y derechos fundamentales, ¿cierto? Al velar por este principio y al hacer estos reportes que efectivamente sale desde el gobierno nacional y con toda la retroalimentación que pueda o con la opinión que tengan los empleadores y los trabajadores, pues se avanza en el seguimiento también de cómo van estos principios y derechos fundamentales. Ahora, des en cuenta que hay diferentes tipos de convenios dentro de la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos algunos convenios que son específicos, concretos y que van orientados a peligros o agentes en concreto, ¿sí? Me hago entender, por ejemplo, las radiaciones ionizantes, convenio 115. Hay otros que van orientados, por ejemplo, para el cáncer profesional, otros que van orientados a los productos químicos, otros que van orientados a la violencia y el acoso, otros que van orientados, por ejemplo, a los accidentes mayores, ¿cierto? Y dentro de ellos, cada país toma la decisión también de ratificar o no estos convenios. Para darles un ejemplo, el convenio 170 de productos químicos es uno de los que ha ratificado Colombia, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, cada uno de los Estados miembros realiza estas gestiones y comienza a avanzar en estas normas internacionales. Ahora, por el otro lado, tenemos algunos que son de disposiciones generales, que ya son, por ejemplo, las listas de enfermedades profesionales que existen de la OIT como tal, ¿cierto? Y que se convierten en un instrumento de base. Tenemos todo lo que son el convenio 161, que el convenio 161 es muy importante porque nos habla sobre los servicios básicos de salud en el trabajo, ¿cierto? Y los servicios de salud en el trabajo están dados en esas acciones de asesoría preventiva que se pueden desarrollar por los diferentes actores al interior de los países. Y es uno de los que también nos da esos principios generales básicos de la seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ustedes se dan cuenta que ahí también van a haber algunos convenios que van a estar por sectores. Por eso les decía, no todos estos convenios, a pesar que hay más de 40 normas internacionales relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, solo dos de ellas fueron definidas como convenios fundamentales. Para que no lo olviden, 155, seguridad y salud de los trabajadores, y 187, marco promocional de la seguridad y salud en el trabajo. Y por el otro lado, tenemos todo lo relacionado ya con los convenios que tienen algún enfoque hacia grupos o poblaciones en concreto, poblaciones específicas, ¿cierto? Como por ejemplo la recomendación sobre las condiciones de empleo de los jóvenes, ¿cierto? Entonces, hay unos que van en concreto para poblaciones, por sectores, por riesgos específicos y otros que mantienen las disposiciones generales dentro de dentro de las diferentes normas internacionales del trabajo de la OIT. Ahora, ¿cómo nos encontramos? Yo le decía, vamos a ver cómo el camino que se está dando en todo el mundo del trabajo que está pasando. Entonces, de los 187 Estados miembros que les decía que está conformada en la Organización Internacional del Trabajo, 76 Estados miembros han ratificado el convenio 155. Si ustedes se dan cuenta, solo o tan solo el 16%, más o menos un tercer lugar, se encuentra en las Américas, donde está incluido pues, la oficina andina de la OIT para la oficina de la OIT para los países andinos, ¿cierto? Entonces está dentro de las Américas. Ahora, ¿qué pasó con el convenio 187? Si ustedes se dan cuenta también, las Américas cumple con un menor porcentaje al del 155, con un 10% y pasando ya casi a un cuarto lugar dentro de todas las regiones. Y esto es un poco el panorama de cómo estamos frente a la ratificación de los convenios que ahora son fundamentales, ¿cierto? Miren este dato importante, solo 39 países, quiere decir el 21% de los Estados miembros, han ratificado ambos convenios. Aún disminuye un poco más el porcentaje de cumplimiento, ¿cierto? Y para que ustedes conozcan un poco la estructura, lo que pasa con con estos dos convenios, entonces, solo para que tengan una visión global de cuáles son los apartados, los aspectos básicos de estos dos convenios, pues encontramos que el convenio 155 nos ayuda a tener un enfoque político de la seguridad y salud en el trabajo, asuntos de interés nacional, ¿cierto? Comienza a abordar la importancia de tener una política nacional de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Una política nacional de seguridad y salud en el trabajo y que se establezca
acciones a nivel nacional y al nivel de la empresa. Quiere decir que ustedes van a encontrar en el convenio un capítulo completamente exclusivo o específico para las acciones que se deben realizar a nivel nacional y otras las acciones a nivel de la empresa. Ahora, en el convenio 187 que tenemos, en el convenio 187 tenemos la mejora continua, está enfocado a un tema sistémico, a que puedan en los países tener una mejora progresiva dentro de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y que se establece en cuatro aspectos importantísimos este convenio 187. El primero vuelve y resalta lo mismo del 155 y nos dice, necesitamos tener una política nacional de seguridad y salud en el trabajo. Posterior a ello dice, tiene que existir un sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? ¿Qué es un sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo? Pues toda la infraestructura, todo el andamiaje que debe existir para poder llevar a cabo unas buenas condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso de inspección? ¿Quién es la autoridad líder? ¿Cuáles son las instituciones tripartitas que organizan, existen en el país? Y bueno, las demás instituciones, actores que son necesarios para esa infraestructura del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y que de esta manera, pues, efectivamente desarrolle sus actividades de manera articulada y en base a una mejora continua, ¿cierto? Ahora, ese es el segundo punto. El tercer punto, ¿cuál es? Un programa nacional de seguridad y salud en el trabajo que pueda dimensionar o que pueda ayudar a visualizar para dónde va la seguridad y salud en el trabajo en los próximos años. Y finalmente tenemos un cuarto punto importante que es la cultura nacional de prevención, ¿cierto? Volvemos al tema de cultura nacional de prevención que nos lo menciona este convenio 187. Y bueno, ¿en dónde nos encontramos? Entonces vamos a ver algunos temas que yo ya les estaba mencionando, por ejemplo, todo lo relacionado con una autoridad nacional, el organismo nacional tripartito, el comité mixto, ¿cierto? Que son algunos aspectos que se deben tener, la política nacional de seguridad y salud en el trabajo, el programa nacional y el sistema nacional de registro y notificación. ¿Listo? Entonces, para que ustedes se den cuenta, lo primero es la autoridad o organismo responsable de la SST, ¿cierto? Aquí tenemos, y siempre lo resalto, y es que para nosotros en Américas, en las Américas, es muy sencillo pensar que siempre está en cabeza de los ministerios de trabajo esta autoridad o este organismo responsable de la seguridad y salud en el trabajo. Pero si ustedes se dan cuenta, como tal, hay otros ministerios, como puede ser ministerios de asuntos sociales, ministerios de salud, ministerios de desarrollo económico, que tienen en cabeza ser la autoridad o el organismo responsable. No olviden que desde el 155 y el 187 nos dice la importancia de establecer esta autoridad o organismo que lidere y que esté al frente pues de la elaboración de estas políticas, de esos marcos normativos, de las mismas, de los mismos programas nacionales y de toda esta estrategia de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Si se dan cuenta, el 87% de los organismos del ESCT están adscritos al Ministerio de Trabajo. Hay un porcentaje que no. Y acá en esta gráfica podemos ver en dónde se puede presentar esos cambios. Si miramos un poco a América Latina, como les decía, y bueno, América del Norte también, las Américas en general, el 100% está vinculado a un Ministerio de Trabajo. Otros ministerios se da este cambio más hacia Sudoriental y el Pacífico. Ven ustedes que otro que tiene un gran porcentaje acá es Europa septentrional, meridional y occidental, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos otro que se van vinculando a otros ministerios. Ahora, este organismo nacional tripartito que yo les mencionaba es otro aspecto fundamental. El organismo nacional tripartito es quien lidera o el que está involucrado en todo ese proceso del establecimiento de los diferentes aspectos de seguridad y salud en el trabajo en el país y normalmente pues está conformada por las más altas instancias y representantes de empleadores, de trabajadores y gobierno, ¿sí? Estas instancias o estos organismos
nacionales tripartitos no necesariamente solo vinculan a los empleadores, trabajadores y gobiernos, sino que en muchas ocasiones se busca que algunas instituciones especializadas en seguridad y salud en el trabajo puedan acompañarlos, ¿cierto? Ahorita estaban con el Consejo Colombiano de Seguridad, que podría ser una de estas instituciones, y en el caso de Colombia, acompaña algunos de los espacios de diálogo social tripartito, algunos institutos de seguridad y salud en el trabajo que estén establecidos, entonces se convierten en otros representantes de estas instancias tripartitas, ¿cierto? No olvidemos que estas instancias pues son consultivas, en muchas ocasiones también pueden ser instituciones decisorias, ¿cierto? Si ustedes analizan en el Perú pues tenemos el CONSAT, el Comité Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, tenemos los CORSAT, los comités regionales de seguridad y salud en el trabajo, y lo mismo pasa en la región. En Colombia también existe el Consejo Nacional de Riesgos Laborales, existen unas comisiones denominadas sectoriales, que son, por ejemplo, la Comisión del Sector Hidrocarburos, ¿cierto? Tienen otras instancias tripartitas en el territorio que son las llamadas comisiones, los comités seccionales y locales. Entonces, existe una red de comités que se articula para poder promover la seguridad y salud en el trabajo. Y por eso, estas estructuras son muy importantes porque, ¿qué es lo que pasa? Nos ayudan a resolver importantes cuestiones económicas y sociales a través del diálogo social tripartito, ¿cierto? Nos ayudan a fomentar una buena gobernanza, nos ayudan a tener o a promover una paz y una estabilidad social y laboral dentro de los lugares de trabajo, y a impulsar el progreso económico. Entonces, impulsamos progreso económico, promovemos paz y estabilidad social y laboral, fomentamos una gobernanza, y también hacemos estos espacios de diálogo tripartito que nos ayudan a ir en camino de esto que les estoy mencionando. Rápidamente, para que ustedes puedan ver, en sus pantallas van a ver este ejercicio o este mapa donde... para que ustedes lo vean en cada una de las diapositivas que voy a mostrar más adelante y por cada tema, y lo comprendan. No olviden que está cada una de las regiones por un color. Van a encontrar dentro de cada cuadro las subregiones que tienen de alguna manera, o los estados miembros que existen, ¿cierto? Y van a encontrar que algunos triángulos están un poco completamente coloreados, ¿cierto? Y otros que están borrosos. Los que están coloreados es los estados miembros que cumplen con ese aspecto que estoy hablando, ¿sí? Con ese requisito. En este caso estoy hablando de organismos tripartitos, ¿cierto? Nacionales tripartitos, y entonces ustedes se dan cuenta que el 74% de las Américas, de los estados miembros de las Américas, tiene este requisito, pero efectivamente está muy por debajo del cumplimiento de otras regiones como Europa y Asia Central, África, y bueno, ya por debajo se encuentra Asia y el Pacífico y los estados árabes. Y lo mismo se van a ir dando cuenta ahora con otros requisitos de cómo, a medida que voy avanzando, pues va bajando el porcentaje de cumplimiento de este aspecto y de estos requisitos. Entonces, hay diferentes nombres, ¿no? O sea, tenemos diferentes nombres de estos comités tripartitos. En México le llaman el COCONAS, ¿cierto? Que es el Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y como ya les había mencionado algunos ejemplos de Perú y Colombia. Entonces, lo cierto es que existen estas instituciones tripartitas en muchos de los estados miembros, y son esos que se encargan de los aspectos de seguridad y salud en el trabajo desde una visión consultiva, pero también desde una visión decisoria en algunos casos. ¿Listo? Ahora, en la parte del marco normativo hay dos aspectos que quisiera resaltar, y que van en línea del convenio 155 y 187, pero antes de ello, darles Estamos algunos en línea ahora. está ya, listo. Bueno, les decía yo, retomando, hay unos elementos claves en las normativas que son importantes contemplarlos, y que dentro de los países tienen que analizar cómo se va a desarrollar esto. Y es, uno, el principio de prevención. Las normas no pueden ir orientadas a un principio correctivo de que la persona ya se accidentó, ya se enfermó y tengo que subsanarlo. No puede ir solo orientado a eso, porque efectivamente tiene que existir una protección, y por eso existe una seguridad social en los países que permite afrontar o tener de alguna manera, ese seguro que nos ayuda a afrontar las consecuencias de un accidente, una enfermedad. Sin embargo, en materia de seguridad y salud en el trabajo, pues necesito tener un principio
principio de prevención, que las orientaciones y los marcos normativos vayan a que yo tenga la infraestructura necesaria para poder dirigir y establecer las medidas de seguridad y salud en el trabajo, el poder examinar de alguna manera esas normas que existen y mejorarlas en caso tal de que sea necesario, el establecer los procesos necesarios para gestionar los riesgos laborales como el poder realizar una buena evaluación de riesgos laborales, una identificación de peligros y el poder tener un establecimiento de algunos acuerdos, ya sean participativos, colaborativos, ¿cierto? Em, o de cooperación dentro de los lugares de trabajo. Es más, en algunos países pues ya se comienzan a establecer algunas reglamentaciones en concreto como temas orientados a la formación y seguridad y salud en el trabajo frente a las responsabilidades de los empleadores, de los trabajadores, la entrega de los equipos y elementos de protección y claramente estará o debe existir un procedimiento para hacer el tema de sanciones, un procedimiento sancionatorio. Y bueno, les decía que iba a hablar dos aspectos importantes de estos convenios que impactan un poco la parte normativa de los países. Uno de ellos es este de peligro inminente. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque el convenio 155 dice algo muy relevante y es proteger a los trabajadores de consecuencias injustificadas, ¿cierto? Pero consecuencias injustificadas ¿de qué? De que puedan interrumpir una situación de peligro inminente o grave para su vida. Entonces, piensen y analicen un poco si dentro de la normativa del país existe alguna protección para yo poder de alguna manera protegerme, ya hablándolo desde trabajador, ¿cierto? Protegerme de alguna consecuencia injustificada por decidir interrumpir una actividad, dado que mi vida estaba en peligro y estaba expuesta a un peligro grave. ¿Cierto? En el lugar de trabajo. Entonces, dentro de esto, miren, miren este porcentaje, el 68% de los Estados miembros de alguna manera protegen a sus trabajadores sobre estas consecuencias injustificadas. El 80% ya de los que han ratificado el convenio 155 pues incluyen esta protección y como ustedes lo pueden visualizar en este mapa, pues van a ver que nos mantenemos en un 77. Pasa algo curioso y es que los estados árabes, que eran los que tenían un menor porcentaje y en la mayoría de los gráficos que ustedes van a ver es donde hay un menor cumplimiento, pero en este aspecto en concreto que estamos hablando, tienen un 91% de cumplimiento. Sigue a la cabeza Europa y pues baja un poco África. Ahora, el otro requisito dentro de la normativa son los comités mixtos. Los comités mixtos son esos mismos comités paritarios, ¿cierto? Y el 155 y el 187 nos dice que debe existir una cooperación en el lugar de trabajo desde la dirección como de los trabajadores y sus representantes, ¿cierto? Ahora, también nos dice, existen dos recomendaciones que debemos tener en cuenta, la recomendación 164 y la recomendación 197, donde nos dicen que la conformación y el establecimiento de estos comités mixtos o comités paritarios que existen dentro de los países. Miremos también un porcentaje de cumplimiento. 73% de los Estados miembros de la OIT cuentan con disposiciones en su legislación para el establecimiento de estos comités paritarios dentro de los lugares de trabajo. El 92% de los países de ingreso alto y que han ratificado el 155 también disponen de estas disposiciones dentro de su normativa. Y si ustedes van y miran el mapa, pues como les decía, comenzamos a bajar, sin embargo, en cada una de las regiones sigue bajando un poco el porcentaje de cumplimiento, sin embargo, las Américas se mantienen un 70 a 80%, ¿cierto? Los estados árabes vuelven y bajan, África sigue, en este caso, pues ocupa el primer lugar de cumplimiento de tener estos comités mixtos y Europa tiene un porcentaje, una gran disminución en su cumplimiento. Ahora, no olvidemos que estos comités mixtos siempre son bipartitos, ¿cierto? Entonces quiere decir están conformados de manera
de dos partes como tal, ¿cierto? Los representantes de los empleadores y de los trabajadores. Hay algo particular que ustedes pueden ver en cada uno de los ejemplos y es que se conforman a partir de una cantidad de trabajadores mayor a 50, a 10, a 20, bueno, dependiendo cada uno de los países decide cómo hacerlo y de ahí comienza a establecer algunos parámetros para su conformación, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenemos también? La Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, una política nacional que se formule, que tenga y que vaya orientada a prevenir accidentes y enfermedades laborales, ¿cierto? Y esta también tiene un porcentaje de cumplimiento, pero miren cómo disminuye el cumplimiento acá. Solo el 47% de los Estados miembros de la OIT cuentan con una política nacional de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Y si miramos el mapa nuevamente, como se dan cuenta, vemos que las Américas ahora sí baja del 70% a un 46% de cumplimiento. Los demás países tienen un comportamiento muy similar y Europa pues también sigue bajando su cumplimiento. Ahora, dentro de estas políticas pues hay muchos ejemplos. Existe la política del Salvador del 2019, la política nacional de SST del 2019 también de Malasia. Arabia Saudita tiene una política nacional adaptada en 2021, Zimbabue tiene una política del 2014, ¿cierto? El mismo Perú tiene su política nacional de seguridad y salud en el trabajo 2030, ¿cierto? Entonces, hay varios ejemplos de estas políticas nacionales de seguridad y salud en el trabajo. Y otro aspecto a tener en cuenta, pues son los programas nacionales de seguridad y salud en el trabajo, en este caso, que deben ser elaborados, aplicados, controlados, evaluados y reexaminados para saber si se está comportando bien, para saber si se están haciendo las cosas de manera adecuada, ¿cierto? Y que este nacional de seguridad y salud en el trabajo cuente con un objetivo, con un plazo determinado, con unas prioridades y unos medios de acción para poder hacer los procesos de evaluación o de seguimiento de ello, ¿cierto? Miremos algunos porcentajes también de cumplimiento del programa nacional. Solo el 34% de los miembros de la OIT dispone de un programa nacional. Seguimos bajando en cumplimiento. 8% de los países de ingreso bajo cuentan con un programa nacional de SST, ¿cierto? 83% de los países que cuentan con un programa de SST disponen también de una política, o sea, cumplen con ambos requisitos. Entonces, miremoslo un poco a nivel global, cómo se encuentra este tema. Entonces, nos dice, como ustedes pueden ver, baja aún más el cumplimiento, ya nosotros bajamos a un 31% y las demás regiones comienzan a tener un comportamiento demasiado o bajo más bien, ¿cierto? Tenemos un 24% en África, Estados Árabes con tan solo un 18% y Asia y el Pacífico el 36%. Y esto va pasando dentro de los programas nacionales. Miren que también existen diferentes ejemplos de programas nacionales. Existe, por ejemplo, el de Australia, perdón, que nos habla de su estrategia de seguridad y salud en el trabajo 2023-2033. Tienen el Plan Nacional Estratégico, el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022-2027 de Malta. Tenemos Bangladesh, que está del 2021 al 2030. Y así, como ustedes se dan cuenta, esas estrategias nacionales, esos programas nacionales tienen una vigencia. Dentro de los ejemplos que he podido conocer, están en una duración de su estrategia nacional entre 5 a 10 años, ¿cierto? Y donde se establecen todos esos marcos de la visión de para dónde se va y cómo se va a hacer, con quién se va a hacer estos aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, ya para finalizar y para estar dentro de los tiempos que tenemos establecidos, pues encontramos todo lo que es lo relacionado con el sistema de registro y notificación de accidentes de trabajo, ¿cierto? En este sistema de notificación y registro de accidentes de trabajo vemos algo muy importante y es que persiste los problemas en todo el mundo en tener un adecuado sistema de registro. ¿Qué quiere decir? Que yo pueda recopilar los datos de una manera adecuada, que yo pueda analizar esos datos teniendo las variables que yo requiera y ahí los invito a hacer una reflexión en el país en el cual ustedes se encuentran. Las estadísticas de accidentalidad de pronto está por sectores, por meses, por segmento corporal afectado, por agente que más esté generando el accidente de trabajo. Por ejemplo,
mucha información que ustedes puedan tomar de alguna manera y que a la final, con base a esa información, puedan establecer esas estrategias nacionales, esa política nacional y las diferentes estrategias que se quieran llevar a cabo basadas en datos, basadas en evidencia, basadas en información que me permita tener una ruta clara y establecer esa hoja de ruta de la mejor manera. Entonces, por eso es muy importante fortalecer estos sistemas de registro y notificación de los accidentes de trabajo. Miremos este porcentaje: el 91% de los Estados miembros de la OIT han desarrollado sistemas de registro y notificación de los accidentes de trabajo. Entonces, hay un gran porcentaje que tiene sistemas nacionales de registro, pero posiblemente no tiene buenos reportes o cómo hace su proceso y toda la ruta para analizar, publicar, revisar, socializar estos registros y notificación de accidentes de trabajo. Y miren esto tan importante: tan solo el 41% de los Estados miembros disponen de un sistema de registro y han producido datos o de alguna manera los han enviado dentro de los últimos 5 años a la Organización Internacional del Trabajo. ¿Listo? Entonces, finalizando acá, la distribución que tenemos de esto, de los Estados miembros ya de que han reportado en los últimos 5 años o han facilitado información, son solo 70 Estados miembros, y de esos 70 Estados miembros, el 16% de las Américas ha proporcionado información sobre accidentes y enfermedades. Entonces, concluyo la intervención del día de hoy con una frase que nos deja nuestro director general de la OIT, quien nos dice lo siguiente, y les voy a leer taxativamente: tenemos la responsabilidad claramente de garantizar que las personas que van a trabajar regresen a casa vivas, sanas y salvas. Este año, en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, podemos celebrar un importante paso hacia la consecución de este objetivo: la inclusión de un entorno de trabajo seguro y saludable entre los principios y derechos fundamentales del trabajo. Con ello, me despido con ustedes, no sin antes agradeciendo, como siempre lo hago, a Dios por permitirme acompañarlos, a agradecerle a Carmen. Muchísimas gracias por esta invitación, Carmen. Es un gusto poder acompañarlos hoy y cuando sea necesario para estas actividades de seguridad y salud en el trabajo, y bueno, a todos los presentes dentro de la iniciativa. Un saludo. Gracias, Snyder. Maravillosa la presentación y todo el trabajo que la Organización Internacional del Trabajo se toma, ¿no? Sobre todo esta sensibilización que se necesita, con mayor esfuerzo aterrizar en las empresas, ¿no? Los que trabajamos en el tema de seguridad y salud, que ya venimos desarrollando todo un tema, sobre todo en Perú, a raíz de la ley 29783, y que constantemente, pues, como tú comprenderás, nuestro país es aún un país en el cual le falta la madurez en estos temas, ¿no? Tenemos una economía informal alta y la informalidad es sinónimo de inseguridad. Entonces hay que aterrizar todas estas iniciativas enormes, maravillosas que tiene, porque la frase última que plasma el actual director que maneja el tema de la OIT con el regreso de personas sanas, vivas, ¿no? Es Ujú. fundamental, ¿no? Completas, es fundamental. Y yo creo que esta sensibilización, sobre todo en cuanto al campo político, porque no solamente es Ajá. un tema empresarial o un tema de cuidar la vida humana, sino esto va más allá, ¿no? Tiene que engranarse dentro de una política de Estado, que los ministros, que las personas que toman decisiones, sobre todo en estos temas, consideren al factor, a la persona, al ser humano, el elemento más importante de todo el negocio, ¿no? Sin ellos no tenemos nada. Y justamente pensando en eso es que hemos invitado a tantos actores que han pasado el día de hoy, tantos speakers, conferencistas que desde uno u otro lado comienzan a sensibilizar en este tema. Y que ahora a través de la tecnología nos podemos acercar mucho más. Así que yo te agradezco e invito para unas futuras, digamos, presentaciones que nosotros vamos a estar realizando también para que la OIT pueda estar presente y pueda sensibilizar en mayor profundidad estos temas. Minería, en el sector industrial, en el sector hidrocarburos, sector de las MIPES, que falta enorme, todo el tema del trabajo. Así que es un tema importante. Si hay un tema de palabras que tú quisieras cerrar aquí. No, Carmen, no, simplemente agradecerles a todos y bueno, como te decía, agradecerte la invitación y cuenten con nosotros para continuar
promoviendo estos entornos de trabajo seguros y saludables. Que tengan una excelente jornada y que les vaya muy bien. Y bueno, ahora sí me despido.